continuar a apoyarnos en este periodo que ha sido para nosotros de gran aprendizaje. Estamos muy contentos en esta semana del coaching. Así que Damián es un líder inspirador, ha sido presidente de ICF Global durante 2 periodos, también es mentor certificado, forma mentores, es supervisor, también es un excelente conferencista y además es una persona como muy generosa, con mucho para aprender de él y de verdad tiene toda una familia, además que lo acompaña, una familia de coaches muy linda y que también es muy generosa. Y bueno, esto es lo que me gustaría decir de ti para que todos te escuchen y entonces tengamos este fabuloso aprendizaje contigo hoy. Muchas gracias. Buenísimo, Ángela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Estoy grabando la sesión para que después la Ah, puedan buenísimo, compartir en el capítulo Uruguay con todos los buenísimo, muchas gracias. que soy. Yo lo que voy a hacer ahora en este momento es pasarlas a Eva y a Majida, las dos como viewers en vez de como panelistas. Entonces, de esa manera solamente me quedo yo como panelista presentando, y sí, los quiero invitar a todos a que participen en la medida que van escuchando la presentación. Si quieren levantar sus manos o escribir preguntas en donde dice Questions and Answers, y de esta manera vamos a tener algo un poco más interactivo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunas distinciones, y me gustaría escuchar sus reacciones y sus respuestas a lo que yo voy presentando. Entonces, el tema que voy a estar compartiendo con ustedes es un tema que no es un tema muy común, o que yo por lo menos haya escuchado mucho, y por eso siempre estoy buscando temas diferentes después de trabajar por más de 20 años en el mundo del coaching y escuchar a uno de mis maestros siempre hablar de lo mismo. Yo siempre digo, no quiero caer en lo mismo, quiero hacer siempre algo distinto, algo nuevo, algo innovador. Entonces, quiero hablar hoy sobre un tema específico que es la coachabilidad, o coachability en inglés. Lo traduje como coach habilidad y como una manera de, me pareció la mejor traducción. Me estoy basando en las distinciones presentadas en un libro especial para los que se manejan con el tema del inglés, que se llama Psychological Dimensions of Executive Coaching. El autor es Blackert, Peter Blackert, como pueden ver, y yo les voy a dar la información, se las mando para los que estén interesados, está en los slides aquí que yo estoy compartiendo, así que para los que lo quieran leer, pueden acceder a este libro. Entonces, un poco la pregunta con la coachabilidad o habilidad para recibir coaching, cuando estamos hablando de coachabilidad, no estamos hablando de la habilidad del coach, pero estamos hablando de la habilidad del cliente, de recibir, estar abierto, estar listo, estar preparado. Entonces, en función de esto, lo que vamos a clarificar es que muchas veces hablamos de coachabilidad en dos ámbitos. Puede ser el ámbito del life coaching, de coaching de vida, o en el nivel organizacional. En el coaching de vida, la persona que nos llama para recibir coaching generalmente ya está comprometida con el proceso. Si está buscando un coach es porque sabe que es coaching, es porque está interesada en mejorar, en desarrollarse, en ser más efectivo, en trabajar en su futuro o en identificar qué quiere hacer en el futuro. Pueden haber diferentes razones, pero generalmente la persona que va a buscar el coaching ya tiene más predisposición específicamente a beneficiarse de la inversión, porque el coaching no es necesariamente un servicio que es barato, es un servicio que es caro porque requiere la capacidad, la formación de un profesional, y por esa razón también es importante, aprovecho para hacer una comercial de las credenciales de la ICF. Obviamente, como pasado presidente, parte de mi trabajo por varios años, 6 años en el board de directores global, era traer un poco el mensaje de la importancia de las credenciales. Yo tuve la oportunidad en Uruguay hace unos años de compartir alguna de estas distinciones, más que la participó en esos espacios en los cuales lo importante es poder sacar una credencial, porque eso es lo que les da a todos credibilidad en el mercado. Entonces, en función de la persona que va a buscar un coach, ya tiene cierto nivel de compromiso, está invirtiendo tiempo, dinero, y va a haber más posibilidades que esté más abierto y tenga mayor habilidad para recibir coaching que alguien que participa en un proceso de coaching como parte de una organización, una compañía, que la que está invirtiendo es la organización y la compañía y no la persona. Cuando muchas compañías hoy en día invierten en coaching para sus empleados, el compromiso y el nivel de coachabilidad, de habilidad para recibir coaching, de estar abierto, de estar dispuesto a aprender, estar motivado para aprender y crecer, puede variar.
Entonces, cuando estamos trabajando específicamente en organizaciones, en este libro, Dimensiones Psicológicas del Coaching Ejecutivo de Peter Blacker, él nos dice que nos podemos encontrar con diferentes desafíos. Y la pregunta que nos queremos hacer es, ¿está listo el coach para trabajar con su cliente? ¿Y está listo el cliente para trabajar con el coach? ¿Cómo podemos saber si el cliente está listo? Entonces lo que dice es que por ahí hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuál es el nivel de motivación? ¿Cuál es el nivel de deseo de mejora y compromiso con el proceso de coaching? Entonces, cuando empezamos un proceso con un cliente, quizás nos querramos preguntar y querramos evaluar estas cosas. Primero, ¿cuál es el nivel de motivación? ¿Hay deseo de mejora y compromiso? ¿O lo está haciendo porque es algo obligatorio de su compañía? ¿O lo está haciendo porque tiene problemas de desempeño y el coaching es la última posibilidad de recibir ayuda antes de ser despedido? Que es un coaching que en inglés lo llamamos remedial o de remedio, es como un remedio a un problema. Y así es como empezó el coaching en las organizaciones. Hoy cada vez lo vemos menos, un coach remedial o un coaching como remedio para resolver problemas en organizaciones, y lo vemos más el coaching como una inversión a futuro para trabajar con el talento de la organización, para que los empleados tengan las habilidades que necesitan para ser efectivos y exitosos en el futuro también. El otro tema, la otra pregunta que Peter Blacker sugiere que nos hagamos como coaches es cuál es el nivel de percepción que tiene de sí mismo y cómo es visto por los otros el cliente. Entonces, muchas veces, como el cliente se ve y como lo ven los demás, puede ser a estar alineado, puede ser que no. Entonces acá esta información también nos va a dar cuál es el nivel de conciencia, de conocimiento de sí mismo y cuál es el nivel de percepción que tiene de cómo lo ven los demás. Por eso es muy importante en los procesos de 360 grados. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia en procesos de 360 grados donde se recibe feedback del jefe, de los colegas, de los reportes directos, y con esta información se provee y se planifica un plan de trabajo. Cuando la capacidad de la persona con la que trabajamos, ya sea gerente o no, puede ser también un contribuidor individual que forma parte del proceso y que está participando para poder seguir aprendiendo y creciendo en la organización, puede ser que su percepción de sí mismo esté alineada o no con la de los otros. Cuando la percepción es el gap, la distancia es muy grande entre cómo se ve y cómo lo ven los demás, esto nos puede dar cuenta de que la persona no tiene mucha capacidad para tener empatía y darse cuenta de cómo los demás lo están experimentando. A veces puede ser que las personas se vean a sí mismos peor de cómo lo ven los demás. En esos casos puede ser que tenga altos niveles de exigencia, pero la mayoría de los casos es más desafiante cuando se ve mejor de cómo lo ven los demás, y cuando recibe feedback pueden ser hasta no tomar el feedback en serio o pensar que los demás no saben lo que están escribiendo o que realmente no lo conocen. Puede ser que no esté muy abierto al feedback. Eso puede ser información también interesante en cuanto al nivel de habilidad de coaching. La tercera pregunta es cuál es su nivel de desempeño y cuán a riesgo está su trabajo y su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que si su desempeño no ha producido resultados y está muy a riesgo su trabajo y su carrera y su futuro, entonces ahí también nos puede dar cuenta de que la persona no ha hecho lo que ha necesitado hacer para llegar a donde llegó. Generalmente cuando se llega a estos niveles es porque se le ha dado feedback antes o porque se le ha dado oportunidades antes que no han sido utilizadas. O no se ha dado cuenta o no ha tenido la percepción de que necesitaba hacer cosas diferentes para producir resultados diferentes. Y en la cuarta pregunta que nos queremos hacer es cuál es el nivel de problemas psicológicos e interpersonales. Y si los problemas son serios, significa que la habilidad de coaching va a estar reducida. Una persona que tiene serios problemas psicológicos o interpersonales va a necesitar terapia, va a necesitar servicios de un profesional de la salud mental. Entonces acá como coach necesitamos poder diferenciar si los desafíos que está teniendo son por temas de falta de efectividad o temas de salud mental, ya sea que haya mucha ansiedad, depresión muy pronunciada, problemas de adicciones o problemas de desórdenes de personalidad. Entonces ahí ya cuando los comportamientos son muy abruptos, son comportamientos que van más allá de lo esperado en lugares de trabajo, el coach necesita evaluar si lo que se necesita realmente es una
referencia a un psicólogo o a un trabajador de la salud mental, y es importante poder distinguir cuando son casos que no son apropiados para coaching, y esto es una habilidad que se necesita desarrollar en las formaciones de coaching. Y a veces no todas las formaciones trabajan suficientemente en poder distinguir cuando un tema o cuando un trabajo es o no es apropiado para coaching. Entonces los invito a que presten atención a esta distinción. Yo lo que siempre digo es, si tienen alguna duda si es o no es para coaching, es porque probablemente no lo es. Entonces, siempre cuando yo entreno a coaching le digo, si están dudando si realmente lo que está trabajando es para coaching o no, probablemente su intuición les está diciendo que hay algo que no va a funcionar. Entonces acá el tema es importante, es prestarle atención a su intuición. Presten atención a su intuición. Generalmente los problemas más serios de ética que se llevan a la ICF son problemas en los cuales el coach sabía, cuando tuvo la entrevista, hizo el acuerdo de que había algo que no funcionaba bien con la persona, que había algo que no estaba, que su intuición le decía que esta persona que no era apropiada para coaching, y no prestaron atención a esa intuición, y como resultado de eso tuvieron que participar en programas éticos porque hubo desacuerdos al final sobre el tema de pagos, que generalmente son los temas más serios de problemas éticos, o que los clientes se quejan a la ICF de sus coaches. El segundo, me gustaría ahora, teniendo como estos elementos en general, pensando en nivel de motivación, asegurándonos que no haya problemas de salud mental, asegurándonos que la persona está haciendo un desempeño más o menos efectivo, ahí va a haber diferentes niveles de habilidad, de coachabilidad. Entonces diferencia 4 niveles: un nivel de coachabilidad excelente, un nivel bueno, un nivel pobre y un nivel que no es apropiado al coaching. Entonces me gustaría distinguir con ustedes estos 4 niveles, y después me gustaría que tengamos una conversación, un diálogo sobre esto. Entonces el primer nivel de coachabilidad es el nivel de coachabilidad excelente, que es, claro, los clientes que nos gustaría a todos tener, que estén muy preparados, muy motivados, muy comprometidos, sabiendo que van a ser nuestros mejores clientes, y nuestros mejores clientes son los que nos permiten lucirnos más, porque son también los que producen mayores resultados, porque son los que están más comprometidos. Entonces nosotros sabemos también, trabajando en liderazgo, los que tienen experiencia, que cuando uno en liderazgo trabaja y se enfoca en las personas y los puntos fuertes de las personas que tienen más resultados, son los que más resultados aún van a tener comparados con los que tienen debilidades o que no tienen un buen desempeño. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que alguien tiene un nivel de coachabilidad excelente? Bueno, primero, están muy comprometidos a la mejora constante y el aprendizaje. Son esas personas que siempre quieren aprender, que siempre están dispuestos. Mi experiencia trabajando con Magela, por ejemplo, Magela siempre tuvo un nivel de coachabilidad excelente, siempre una predisposición espectacular comparado con otros colegas que también formaban parte de los programas de los que ella era parte, siempre con muchísimas ganas de aprender, siempre dispuesta a comprometerse, a tomar riesgos, a hacer lo mejor que podemos, hacer lo mejor que podamos hacer. Entonces esta disposición a hacer nuestra mejor versión de nosotros mismos, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, es clave. También hay estándares altos, ¿sí? Se busca no solo hacer algo por hacerlo, sino hacerlo de la mejor manera posible. Saben que pueden aprender de la experiencia de los errores, por lo cual no tienen miedo a tomar errores, porque saben que uno se equivoca, que no somos perfectos, y como seres humanos vamos a tener oportunidades de hacer errores y aprender de los errores. Y también tenemos, generalmente en estos casos, los clientes tienen un alto grado de conciencia de lo que implica ser un líder. Entonces, saben que los líderes, en términos cuando estamos trabajando específicamente con líderes, han estudiado liderazgo, saben cuáles son las competencias de un líder, y están todo el tiempo dispuestos a seguir aprendiendo y a ser mejores líderes. Tienen necesidad de desafíos, les gustan los desafíos, y quieren que sus coaches lo desafíen. Personas con menos nivel de coachabilidad no quieren ser desafiados. Pero un coach que tiene un nivel de coachabilidad excelente, que está dispuesto a aprender, tiene un alto nivel de exigencia consigo mismo, pero también de exigencia con su coach. Quiere que su coach, decimos en Argentina, lo exprima, nos saque el jugo, desde el punto de vista positivo. Y también son personas comprometidas a desarrollar a otras. Generalmente los líderes o los gerentes que trabajamos en organizaciones que tienen alto nivel de coachabilidad también son coaches efectivos ellos.
también están dispuestos a lidiar y a coachear y a trabajar con otras personas por su alto grado de motivación. Ahora, este tipo de clientes para trabajar no son la mayoría. En una distribución normal, en una curva de distribución normal, podríamos decir que son una pequeña parte de nuestros clientes, no son la mayoría de los clientes, son un porcentaje pequeño y son nuestros clientes ideales. El segundo nivel, que sería en la campana de distribución normal, la mayoría de los clientes pueden tener un nivel de coachabilidad bueno. ¿Qué quiere decir que el nivel de coachabilidad es bueno? Es que no hay problemas interpersonales o desempeños serios, no tienen un deseo de aprender tan ávido o de recibir feedback como en el caso de los que tienen coachabilidad excelente. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nuestros clientes que tienen un buen nivel de coachabilidad, no un nivel excelente, están dispuestos a aprender, pero no tienen esa avidad, no están tan ávidos de aprender, o ese nivel de recibir feedback no es tan alto. La motivación es menor. Hay algo de motivación, pero no tanta. Y están en una zona de comodidad. Son los clientes que en general puede ser que lleguen a coaching porque los manda su organización y no tienen mucha claridad sobre qué quieren del coaching. Dicen, bueno, sí, yo sé, me manda mi jefe, yo no tengo problemas de desempeño, entonces no estoy seguro en qué quiero trabajar. Y a veces llega un poco de trabajo del coach y poder identificar realmente dónde se puede hacer una diferencia. Hay otra sesión que Ariel Goldman, mi hermano, no sé si algunos de ustedes lo conocen, Ariel también trabajó en Uruguay en algún momento, hicimos algunas cosas juntos. Él presenta un modelo de competencias con una rueda de la vida, como la rueda de la vida con diferentes ejes, con diferentes elementos, pero de liderazgo. Y hay una grabación que ustedes pueden encontrar en YouTube sobre desafíos de coaching ejecutivo y herramientas de coaching ejecutivo que están disponibles en YouTube, que Ariel da, que explica esta herramienta, que es una herramienta muy efectiva para identificar cuando el cliente no sabe en qué trabajar. Entonces, como una rueda de la vida con competencias de liderazgo. Y eso puede ayudarle al coach a trabajar como herramienta para poder identificar qué es lo que el cliente quiere conseguir en la sesión. Entonces, el nivel de compromiso puede aumentar durante el proceso. Cuando el coach y el cliente empieza a ver beneficios, empieza a tener resultados, puede ser que ese nivel de coachabilidad pase de bueno a excelente. Pero quizás no es el primer tipo de nivel cuando el proceso de coaching empieza. Después está el nivel promedio. ¿Sí? El nivel promedio, diferente del bueno, puede ser que el nivel de motivación sea independiente, puede ser que varíe, puede ser que haya poco o haya mucho, y eso va a determinar el nivel de proceso, pero una de las características es que ya hay más resistencia al feedback, ¿sí? Hay mayor resistencia, y en especial cuando el feedback que recibe es más bajo del que está esperando. Y entonces acá ya cuando la coachabilidad es promedio, ya vemos más resistencia al feedback, vemos menor nivel de coachabilidad, menos nivel de motivación, y son las personas que están a riesgo, son personas que quizás no tienen problemas serios todavía, pero que están a riesgo de poder fracasar en el futuro. Entonces acá es cuando alguien ve que alguien si no cambia, si no tiene una actitud más proactiva, o si no desarrolla habilidades de liderazgo, puede, lo que dicen en inglés, derail, o puede salirse del carril y de esa manera no conseguir los resultados que se esperan. Entonces acá es muy importante cuando uno empieza el proceso y está observando estos comportamientos, es ser muy claro cuáles son las expectativas organizacionales y cuáles son los compromisos esperados para que el proceso de coaching funcione, porque lo que puede pasar con este tipo de clientes es que sean pasivo-agresivos y no lleguen a las sesiones de coaching, no tengan comportamientos inconsistentes en su relación con el coaching. Y finalmente, cuando la coachabilidad es pobre, hay problemas a veces de desempeño serios, pero la percepción es negativa de los colegas y de la organización. Entonces, generalmente, el gerente o la persona que está recibiendo coaching en estos casos se ven como víctimas y no ven cuál es su lugar y no ven cuál es lo que ellos están haciendo para ser responsables de lo que les pasa. Entonces se pasan quejándose de sus clientes, de su jefe, de la economía, de un montón de cosas, y están a punto de perder su trabajo, si puede ser que el coaching sea la única
oportunidad, ¿no? Ya están como al hilo ahí de perder su trabajo, pero no necesariamente están dispuestos a hacer lo que necesitan hacer para poder sobrevivir. Entonces, muchas veces los problemas que tienen en el trabajo se reviven en la sesión de coaching. Entonces, uno puede demostrarle al cliente, en estos casos, cómo lo que está pasando en el aquí y ahora de la sesión de coaching es un espejo de lo que pasa en su trabajo. Entonces, la resistencia al feedback, la resistencia al proceso, el hacerse responsable de sus propios comportamientos, todo eso que no sucede durante el coaching, puede ser feedback también, puede ser como observaciones que el coach haga al cliente para que pueda darse cuenta cómo eso también le sucede en su trabajo, y le puede volver a suceder en otros trabajos, como me pasó con un cliente. Cuando a mí me contrataron para trabajar con este cliente, era una persona de finanzas en una universidad. Cuando a mí me contratan, me llaman para trabajar con esta persona, y yo hago una entrevista con el jefe y con la persona. Me gusta siempre que sea posible en ámbitos organizacionales incluir al jefe, porque si el jefe no es parte, el jefe es parte del sistema, y si no está incluido, envuelto, colaborando, las posibilidades de éxito son menores. Entonces terminamos la entrevista y tengo una reunión con el jefe y le digo, mira, a mí me parece que las posibilidades de éxito de este proceso es un 50%, 50%. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy seguro que el nivel de coachabilidad sea alto en esta persona, y yo no estoy seguro que el coaching vaya a funcionar. Entonces yo no estoy seguro que sea una buena inversión para ustedes, pagar, invertir en una persona que está en estas condiciones. Por ahí sería mejor buscar una transición para esta persona si no está funcionando como tiene que funcionar. Él no está feliz en la organización, ustedes tampoco. Y el jefe me dijo, bueno, hagamos, aunque sea 50%, aunque no esté seguro que todo vaya a funcionar, probémoslo de todas maneras. Y cuando empezamos con el proceso de coaching, tenía una coachabilidad muy pobre, no pobre, muy pobre, y todo lo que yo le decía no lo tomaba como válido. Y en un momento hace un 360, y el feedback que le daban era que era muy bueno en finanzas, pero pésimo en relaciones. Y ahí yo le dije, bueno, mira, este es el feedback que te están dando, vos podés tomarlo como que no es relevante, pero tengo buenas noticias y malas noticias para ti. Las buenas noticias son que tenés las habilidades de finanzas y que todos te ven muy efectivo, y es la razón por la que conseguiste este trabajo. Las malas noticias es que nadie quiere trabajar contigo. Y la mala noticia es que nadie quiere trabajar contigo, te va a pasar en este trabajo, pero también te va a pasar en tu próximo trabajo. ¿Sí? Pues yo ya sabía que le había pasado en el trabajo anterior, porque cuando el jefe lo contrató, ya le habían dado feedback a él que había tenido problemas interpersonales en el trabajo anterior, y decidió tomarlo de todas maneras por sus habilidades técnicas, por sus habilidades de finanzas. Pero nadie quería trabajar con él, y la situación se estaba haciendo imposible de sustentar. Entonces, sabiendo yo eso, le dije, mira, o sea, yo sé que tienes problemas ahora, vas a volver a tener problemas en el futuro, ¿qué vas a hacer? Y finalmente el líder se dio cuenta, finalmente el líder se adueñó de que tenía problemas de inteligencia emocional. Entonces, cuando estuvo dispuesto a ver sus problemas de inteligencia emocional, es cuando empezó a realmente relacionarse de manera diferente con sus colegas, y hubo muchos cambios, y no perdió su trabajo. Pero bueno, requirió al cliente tomar riesgos, requirió para nosotros como coaches también estar claros y comunicar a la organización cuál era la posibilidad de éxito o no del proceso. Y también tenemos que tener claro cuando la coachabilidad no es apropiada, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que poder diferenciar problemas psicológicos como depresión. ¿Cómo nos damos cuenta si alguien tiene problemas de depresión? Si tiene una perspectiva negativa, muy negativa sobre sí mismo, sobre el futuro, sobre el mundo. Una perspectiva muy negativa sobre el futuro, sobre el mundo y sobre sí mismo son formas de poder establecer la depresión. No hay energía, la persona no quiere comer, no puede dormir. Entonces, esta falta de energía son todos elementos para poder prestar atención a la depresión. La ansiedad es ese miedo al fracaso, miedo al futuro, se transforma en estrés, mucha tensión en el trabajo. Ese miedo, ansiedad es miedo, miedo a no obtener resultados. Se puede también traducir en falta de sueño, nerviosismo, irritabilidad, falta de control en cómo se relaciona con los otros, explosiones de enojo.
todas estas cosas que no son apropiadas, cuando son ya serias, también requieren trabajo con salud mental. Adicción, cuando también hay problemas de alcoholismo, de drogas, que también se llevan al trabajo, la persona no está presente, no está enfocada, llega tarde, no llega bien arreglada a trabajar físicamente. Son todos señales de que a veces las organizaciones no toman en cuenta, lo dejan pasar como si no pasara nada, como si es algo transitorio, pero lo que hace es que generalmente se empeora antes de que se mejore. Entonces ahí es importante poder tomar las medidas necesarias. Bueno, los problemas interpersonales son muy serios, también puede ser algo grave y a veces coaching no es suficiente. También lo que hablamos anteriormente de pobre percepción de sí mismo, personas que tienen poco entendimiento de sí mismos, que no se conocen a sí mismas, que nunca han hecho terapia, nunca han hecho nada de trabajo personal, nunca han hecho nada por conocerse, entenderse o tener empatía, poder entender cómo influencian e impactan a los demás. Cuando los problemas de desempeño son muy graves y cuando hay una amenaza muy grande para la carrera, son todos momentos que pueden ser inapropiados para el coaching. Y básicamente esto es la parte de contenidos que yo quería compartir con ustedes. Por ahí volvería a... Bueno, me está faltando esto. Ok, me estaba faltando, estaba viendo acá el último slide por alguna razón. Ok, está mal ordenado. Los elementos a tomar en cuenta como claves antes de terminar, la parte de presentación, antes de empezar un diálogo, una conversación. En un estudio que Blacker comparte sobre elementos de efectividad, que es lo que hace que el proceso de terapia a nivel de psicología sea efectivo, comparándolo con el proceso de coaching, dice que generalmente para que el proceso clínico de terapia sea efectivo, el 40% depende del cliente, el 30% depende de la relación entre el cliente y su terapeuta, pero creo que aplica al coaching, 15% son las expectativas que tiene el cliente, la organización sobre el éxito, y 15% son las técnicas, las intervenciones que utiliza el terapeuta. Si lo aplicamos esto a coaching, podemos decir que el 40% del éxito del proceso depende del cliente, de sus recursos internos, de su nivel de motivación, de su interés de aprender, de su nivel de presencia. También un elemento importante son los apoyos externos que pueda tener el cliente. ¿Cuál es el nivel de apoyo de su familia, amigos y comunidad? Hay muchas investigaciones que se han hecho sobre esto, donde los apoyos externos son claves para el éxito en procesos terapéuticos, pero también se aplica coaching. 30% de la relación. ¿Cómo es esa relación entre el coach y su coachee? Hay confianza, se cree en que el coach puede apoyarlo, hay respeto. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la organización, que tiene el cliente sobre su coach? Y el 15%, ¿cuál es la capacidad del coach de aplicar técnicas, habilidades, competencias de coaching para producir resultados? Entonces me parece algo interesante para terminar la parte de presentación de contenidos. Y ahora lo que me gustaría en esta segunda parte es tener una conversación, un diálogo con ustedes, y para eso lo que le vamos a hacer, les voy a pedir que levanten sus manos, los que quieran participar, y los voy promoviendo a panelistas para tener una conversación con ustedes. Entonces me pregunto, ¿quién sería primero? ¿Quién le gustaría ¿Quién le gustaría participar? Le voy a pedir que levante sus manos para de esa manera poder promoverlos a panelistas y tener una conversación con los que quieran ir participando. Entonces voy a invitar a Rodrigo aquí está Rodrigo con nosotros. Rodrigo, si querés podés sacar tu micrófono y si querés poner tu cámara también para que podamos verte. Ok, hola Damián. Bueno, como ven, ya tengo el micrófono desmuteado. Lamentablemente no tengo ahora la cámara conmigo, pero bueno, de todas maneras, primero que nada quería agradecerte por la presentación, la verdad que me pareció muy buena. Hay detallecitos que realmente no tenía en cuenta, sobre todo en cuanto a niveles de coachabilidad. Y me surgen algunas preguntas para hacer. Yo no sé si puedo hacértelas. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es que me hagan las preguntas y poder tener unas conversaciones, interacción con los que quieran participar. Ok. En realidad yo me anoté 3 preguntitas. La primera es, ¿cómo
uno como coach le dice a una persona que no es coachable en cuanto a los niveles de coachabilidad que tú dijiste, ¿no? ¿Cómo uno encara esa conversación y en qué momento la tiene? Si la tiene en esa primera sesión o espera que pasen X sesiones para luego decidir si realmente ese nivel de coachabilidad no es el apropiado. Muy muy buena pregunta, Rodrigo. Mira, yo creo que, contestando a la pregunta, el primer paso es nosotros poder hacer una evaluación. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les conté, cuando tuve esta conversación con esta persona, yo dudaba de su habilidad de coachabilidad, como que una coachabilidad pobre. No era inapropiado porque no era que ya estaba por perder completamente el trabajo o que la persona estaba totalmente cerrada a coaching, pero era muy bajo y yo tenía dudas de realmente si iba a funcionar. Hasta por eso yo le dije directamente, mira, yo no estoy seguro que esto vaya a funcionar, no estoy seguro si es una buena inversión de la compañía en este proceso. Entonces, cuando el jefe está dispuesto a invertir independientemente de los resultados, ahí yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Pero uno tiene que definirlo al principio. Si vos al principio te das cuenta que el proceso de coaching tiene sus riesgos de ser exitoso, es importante que lo puedas traer a la conversación al principio. Y también que puedas traer al principio, si vos te das cuenta, algo que no hablamos acá, desde el punto de vista ahora no del cliente, pero del coach, puede ser que el coach, por alguna razón, no se sienta seguro que pueda trabajar con ese cliente. Puede ser que el cliente tenga rasgos parecidos a una persona en su vida personal del coach, a una figura paterna, o puede ser que la persona tenga que trabajar y que esta persona por alguna razón tenga ciertos valores diferentes, o lo que sea, que esta persona nos despierte, que nosotros creamos que no tenemos la habilidad para poder trabajar con esa persona. Es importante poder, desde el principio, con honestidad, con transparencia, con respeto, con cuidado, poder comunicar y poder decir, mira, yo creo que no voy a ser la mejor persona para trabajar contigo. Me parece que para ti va a ser más efectivo si tú trabajas con un coach con estas características. Con mucho gusto yo puedo apoyarte en conseguir un coach con esas características. Es una posibilidad. Otra posibilidad es decirle, mira, por la situación en la que tú estás, me parece que el coaching no es la mejor intervención para vos. Me parece que sería, en este caso, por lo que vos quieres trabajar, es más efectivo o es más apropiado que trabajes con un experto en salud mental. Te recomiendo que trabajes con un psicólogo que sea un experto en trabajar estos temas. Y eso va a ser una mejor inversión de tu tiempo y de tu dinero. Entonces, eso decirlo desde el principio. Yo conozco casos de coaches, particularmente, Rodrigo, coaches que recién están empezando, que se están formando y que tienen muchas ganas de trabajar como coaches y que pueden decir, bueno, ya la remaré de alguna manera, como decimos, esa expresión. Pero no, me parece que en esos casos uno tiene que tener la humildad de poder decir, eh, no tengo las habilidades para poder trabajar con este caso, en estas circunstancias, no es coaching la mejor herramienta, lo mejor para hacer en este proceso, se necesita otro tipo de ayuda. Entonces, poder ser claro, honesto, transparente, cuidadoso y respetuoso como uno lo hace. ¿Qué te parece? Sí, 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 me parece muy bueno. También intuyo por algunas cosas que dijiste de que también nace a partir de un saber interno, ¿no? Ese nivel de coachabilidad y si realmente la persona que tenés enfrente le vendría bien un proceso de coaching o no. Más que, o sea, me parece muy bueno estos conceptos que tú planteás, pero creo que también intuyo por lo que comentás de que es como una percepción personal, ¿no? A la cual uno tiene que escuchar, o la intuición mismo de uno como coach, ¿no? Capaz que más en el coach más experimentado, capaz que no tanto en el principiante, pero Sí. sí. Seguir nuestra intuición. Y no importa cuánta experiencia tenemos, siempre la idea es prestar atención a nuestra intuición, muy importante. Alejo levantó la mano, pero tenías otras preguntas más. ¿Qué otras preguntas tenías, Rodrigo? No, una muy breve en realidad. La otra pregunta que tenía es si en tu experiencia, qué nivel de coachabilidad tiene la sociedad de hoy. Digamos, la gran mayoría de los clientes que tú has tenido o compañeros tuyos coaches, ¿en qué nivel de coachabilidad están sus clientes? ¿En el excelente, en el promedio o en el más inferior?
Bueno, yo creo que es como decía antes, que hay una curva de distribución normal donde tenés un porcentaje chiquito que es excelente, una mayoría que es buena, un porcentaje menor promedio y un porcentaje menor bajo. Entonces yo diría que la mayoría en general es bueno. Eh, Se me ocurre si podemos dividirlo por ahí, el excelente es un 10%, el bueno es un 40%, 10, 40, quizás el promedio sea un 30% y después el bajo, el pobre, otro 20%, como una distribución normal, digamos. Entonces la mayoría de los clientes van a caer en bueno o promedio. Ok, muchas gracias, Damián. No, gracias a ti por participar. Entonces vamos a invitar ahora a Alejo a ser este panelista. Veamos. Puedes sacar tu micrófono y tu cámara si quieres para que te podamos ver. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Bienvenido, Alejo. Gracias. Hola a todos los que conozco por ahí. Bueno, yo soy estudiante de Trascender, estoy recién empezando este año el curso de coaching de alta performance, un poco para presentarme, digamos. Una de las dudas que me surgieron, un poco en la línea de la última pregunta de Rodrigo, que él hablaba de la coachabilidad de la sociedad, es la coachabilidad de las empresas, es decir, como que para que una empresa de alguna forma sea, llamémosle un cliente para el coaching, y que sus empleados acepten que la empresa haga participar a coaches, me parece que se requiere un mínimo de buen clima laboral en la empresa, una empresa con orientación humanista, digamos. No sé cuál es tu experiencia con eso. Sí, se requiere que la organización tenga cierto nivel de compromiso y esté preparada también. Y este es otro tema muy interesante, algo que estás trayendo, que es cuál es el nivel de coachabilidad de una organización como organización. Claro. Puede pasar también que... Perdóname, pero no me refiero, acá me estoy refiriendo concretamente a que la organización defina que uno de sus empleados quiere ser coach, no que contrate, necesita ser coachado, no que contrate un sistema, un servicio de coaching para la empresa en sí mismo, ¿no? ¿Me explico la diferencia? Sí, pero aunque no es para toda la empresa, el nivel de coachabilidad organizacional o la cultura organizacional va a determinar también, va a haber un factor de cultura organizacional que va a apoyar o no va a apoyar los procesos de coaching de la gente que participe de coaching. Porque ¿qué pasa si la empresa de recursos humanos te llaman a vos como coach para trabajar con un gerente, pero el jefe del gerente no colabora, no apoya, no participa con el proceso? Entonces todo lo que se hace en coaching después es desentendido o no es apoyado por el jefe de la persona, entonces es una pérdida de dinero y tiempo para la organización. Entonces, en relación con eso, las organizaciones tienen que tener claridad primero qué es el coaching y cómo funciona, y a veces que la puerta de las organizaciones para el coaching son recursos humanos, que invitan a gerentes a participar, y yo por eso a mí me gusta cuando es posible, cuando a mí me llaman organizaciones, yo siempre pregunto cuál es el nivel de conocimiento, de participación de otros gerentes, y la idea es que menos y menos se use para resolver problemas, y más se use para preparar a líderes del futuro. Entonces yo hoy en día casi cuando a mí me llaman y me dicen tenemos un jefe que queremos que vos trabajes con este gerente, tiene problemas, yo digo yo no estoy trabajando con gerentes con problemas. Yo como coach voy a las organizaciones a trabajar con gerentes para desarrollarlos y para formar líderes del futuro o para prepararlos para futuros desafíos, no para trabajar con problemas. Eso es algo que se hacía más al principio del desarrollo del coaching, cuando la gente no sabía lo que era coaching. Pero creo que hoy más y más el trabajo ese de trabajar con alguien con problemas tiene que ver con los jefes desarrollando habilidades para hacer lo que se llama performance management, que es para lidiar con problemas de desempeño de los empleados. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen queremos trabajar con alguien que tiene problemas de desempeño, inmediatamente yo involucro al jefe, porque por ahí el que necesita coaching es el jefe, no la persona. Claro. El jefe es que necesita
aprender a cómo darle coaching a sus empleados para que cuando tienen problemas de desempeño puedan salir adelante, cómo darle feedback, cómo apoyarlos, cómo desafiarlos. Entonces yo creo que esos son elementos para poder tener en cuenta en la contratación de los coaches y las organizaciones. Ujú. Es interesante el libro que mencionás, de Luckert, porque para mí es una inquietud en particular la dimensión psicológica, dado que, digamos, por lo poco que sé ahora, es decir, la formación en coaching no tiene un gran ingrediente psicológico, ¿no? Y es algo que me ha inquietado hasta ahora, digamos. ¿Vos tenés entrenamiento como psicólogo? No, yo tengo, es decir, una actividad de asesor empresarial. Okay. Hay dos cosas importantes, que es que la profesión de coaching, como profesión que se está desarrollando, trata de diferenciarse de la psicología. Y hay dos cosas que a veces son malentendidas. Que no trabajemos con psicología no significa que no trabajamos con las emociones. Entonces lo traigo a Alejo, esto no es algo que vos trajiste, pero es algo que a mí me gusta clarificar, que es que en el trabajo del coach sí se trabaja con emociones. Uh-huh. Lo que no se hace, y no se trabaja con temas de psicología, temas clínicos, temas de salud mental, como depresión, ansiedad, adicciones, que decía anteriormente, pero sí se trabaja con emociones, por eso que el coach necesita desarrollar un músculo para lidiar con emociones. Hay ciertas herramientas de la psicología que son útiles en coaching. Yo creo que mucho de lo que se hace tiene que estar muy asociado a la psicología cognitiva, que tiene que ver con el trabajo en las creencias. Entonces, mucho del trabajo que se hace en coaching, de poder explorar las creencias, poder distinguir, identificar cuáles son las creencias que nos tienen, está relacionado con un modelo de psicología cognitiva que trabaja también con cuáles son las creencias y cómo esas creencias son obstáculos para conseguir resultados o para lidiar en nuestra vida con los obstáculos que se nos presentan. Hay más herramientas que no se utilizan mucho, pero yo estoy interesado en traerlas nuevamente al coaching, porque me parece importante, como ser la idea de proyección, que proyectar significa cuando uno deposita en su coach la misma tipo de relación con otras personas en su vida. Entonces muchas veces en las relaciones de coaching vemos ciertos procesos en los cuales el cliente proyecta en su coach o trata a su coach como si fuera su padre, su madre, una figura de autoridad, de la misma manera que la persona puede hacer eso mismo con personas de autoridad en su trabajo. De repente proyecta y trata a su jefe como si fuera una figura de autoridad, su padre, su madre u otras figuras de autoridad en su vida. Entonces, en la medida que uno puede darse cuenta cómo en la dinámica de la relación entre coach y cliente se repiten dinámicas relacionales de figuras de autoridad, uno puede traer eso a la conversación y puede traer un poco de luz, un poco de insight o de crear conciencia de cómo el cliente repite ciertos patrones de comportamientos, no solo con su coach en el aquí y ahora, sino también con su jefe o con otras personas en su trabajo. Esto le puede permitir clarificar esas dinámicas relacionales y poder tener mayor efectividad en cómo se relacionan. Eso sería para otro tema, con mucho gusto. Me pongo a disposición para el futuro hacer alguna presentación sobre estos temas para el capítulo. O también yo estoy haciendo en este momento muchas actividades, webinars, de diferentes temas relacionados con coaching ejecutivo y una conferencia de coaching ejecutivo virtual que estamos organizando a fin de año, en noviembre del 9 al 12, que también los invito. Está acá la información mía con mi website y mi correo electrónico si quieren estar en comunicación, o a través de Facebook, de Global Consulting Group, y en LinkedIn hago un montón de actividades virtuales, gratuitas, en las que los quiero invitar a participar. También algunos de ustedes quizás han participado en las conferencias gratuitas virtuales mensuales de demostraciones de coaching a nivel de MSC. Y en este momento tenemos a mañana Elena Espinal de México va a estar haciendo una demostración si están interesados. Y en la semana de coaching hay un montón de otras actividades. Pero también para los que tengan tiempo e interés, la próxima hora voy a dar una actividad para la ICF Argentina, y la hora siguiente para la ICF Brasil, así que yo tengo tres webinars, uno detrás del otro, por lo cual me tengo que retirar en unos minutos. Están invitados y la información la pueden encontrar si van al LinkedIn o de Facebook de Global Consulting Group, está la información ahí con todos los links y todos los IDs para poder entrar y acompañarnos.
Entonces, de cierre, no sé si Eva, tenés algunas palabras, levantó su mano, Magela, ¿quieren decir algo? Necesitamos terminar en los próximos minutos para prepararme para la próxima sesión del capítulo de ICF Argentina. Entonces, Eva, te estoy invitando a participar. Muchas gracias, Alejo, por las preguntas. Eva, adelante. Puedes sacar tu micrófono. Ahí, no podía sacarle el mute. Damián, antes que nada quiero agradecerte pila porque te atomicé realmente literal, soy consciente con los mails y con todo, o sea que muchísimas gracias. Pido disculpas, pero no perdón del todo, porque fue un privilegio tenerte. Y con esto último que hablaste, lo de las proyecciones, que a mí es una inquietud que, soy química, no psicóloga, pero tengo años de terapia, entonces se mezcla bastante, en mi caso en particular, el ser coach con la terapia. Cómo discriminar una de otra permanentemente, ¿no? Porque el coach implica, y esto de lo proyectivo que vos hablaste, me parece absolutamente clave, francamente, y no sé muy bien si amerita otra, bueno, darás otra, pero de repente, rápidamente, podés decir cómo, si bien dijiste, ¿no? Bueno, porque es muy delicado. O sea, si hay una transferencia, si uno nota, si no, o sea, simplemente lo marcás y punto, y lo tirás ahí. Claro, o sea, lo haces con cuidado y con respeto, y como una hipótesis. Por ejemplo, vos podés decir, algo que está pasando en esta sesión es que estás hablando todo el tiempo y no en ningún momento me has preguntado a mí si te estoy siguiendo, si te estoy entendiendo, qué está pasando contigo. Entonces, en el aquí y ahora vos le mostrás con un comportamiento específico que acaba de hacer el cliente, ¿sí? Cómo por ahí vos te sentís como un objeto que no le importa para nada. Entonces, probablemente de la misma manera que me está tratando a mí en este momento, está tratando también a todos con los que trabaja. Entonces vos le puedes hacer una observación, pero la diferencia entre terapia también es que es una hipótesis. En terapia muchas veces, particularmente con una formación psicoanalítica o psicodinámica, el analista interpreta. Viene la interpretación. Viene la interpretación, y si el paciente no está de acuerdo, entonces es resistencia. Y Tal cual. Si interpreta la resistencia. Tal cual. Acá en coaching no hay interpretación, hay hipótesis. ¿Es posible que esto sea de esta manera? Es una hipótesis. Y el cliente puede decir sí o no, y si el cliente dice no, como coach no es a estar apegados a nuestro comentario o a nuestra hipótesis, es decir, ok, puede ser que no. Y yo siempre digo en mi cabeza, veremos. Si mi comentario y mi hipótesis era así, va a volver a suceder más adelante. Si estaba equivocado, estaba equivocado. Pero el nivel de apego, el nivel de autoridad es diferente. Y también, como dije anteriormente, en terapia se busca lidiar con temas por supuesto. Son otros temas. Pero también es el autoconocimiento, ¿no? Digo, podés estar muy sano y querer profundizar mucho, o sea. Sí, eso también es porque en Argentina, en Uruguay... Claro, son la cuna. Es otra cosa de cómo es en el resto del mundo. Entonces también muchas terapias... Hoy en día muchas terapias son muy parecidas al coaching. ¿Sí? Tal cual. Entonces muchos psicólogos hoy en día utilizan herramientas, técnicas, modelos que son prácticamente lo mismo que coaching. Yo lo que siempre digo a todos los coaches, tengan cuidado de no meterse a ser psicólogo o a hacer terapia o a meterse en temas que no son de coaching. Entonces siempre acordarse cuáles temas son y no son. Perfecto. Así que Eva, con esto me voy a despedir, les agradezco mucho. ¿Y de qué vas a hablar en la de Argentina? ¿Cuál es el tema? El tema que voy a hablar son estadios del desarrollo del self, estadios de desarrollo del ego, para poder darnos cuenta cuando hacemos coaching, cuál es el nivel de coaching apropiado de acuerdo al desarrollo de estadios del ego. ¿Y es en este mismo Zoom? ¿Continúa? No, es otro Zoom. Como nos invitaste, ¿cómo sabemos? Están invitados. Les decía que si van a ver, déjenme en un minuto. Dale, gracias. Si salgo de acá, voy a detenerme de pararla aquí. Si vamos, les voy a dar el número. Mira, acá hay alguien, Rodrigo, que ya lo tiene a mano. ¡Qué suerte! Rodrigo es un genio. 1941-925-16. Genial. Mil gracias, Damián. Si lo quieren cortar y pegar, y si me quieren acompañar, va a ser un gusto que me escuchen por una segunda hora.
Pero les voy a decir Buenísimo. una cosa, las dos sesiones van de la mano, una con la otra. Por eso, por lo que decís. Muy relacionadas las dos cosas que estoy hablando, así que si me pueden acompañar va a ser un gusto. Bueno, mil gracias. Un abrazo muy grande y Un bueno, abrazo y gracias. hasta la próxima. Gracias, chao. Chao.